acá la imagen para poder conversar, ya iniciar este conversatorio, esta entrevista con el abogado Roger Celi. Ahí lo tenemos, listo. ¿Qué tal, abogado? Muy buenos días. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista en Unión Radio. Salude a quienes lo escuchan y quienes lo observan, abogado. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar acá conversando sobre temas legislativos en Unión Radio. Abogado, ¿existe la posibilidad que el señor Cronfle, actual presidente de la Asamblea Nacional, participe, en las elecciones presidenciales? Acá el diario El Universo, en la página número 3, recoge un titular: sin apoyo, la propuesta de Cronfle de que el Partido Social Cristiano asuma la vicepresidencia de la Asamblea Nacional. ¿Cómo entender esto, mi estimado abogado Roger Celi? Bueno, estamos en un contexto claramente preelectoral en donde se están definiendo ya las candidaturas. Recordemos que hasta los primeros días de octubre de este año ya se deberá dejar sentadas las candidaturas por parte de las distintas organizaciones políticas y en ese sentido hay varias decisiones que se deben tomar. Unas de las más importantes tienen que ver justamente con el Partido Social Cristiano, quien deberá saber si es que pues corre por la presidencia a través de su candidato, en este caso, quién sería el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle. Esto implicaría en alguna medida que la presidencia de la Asamblea Nacional quede vacía y la primera vicepresidencia sea quien tome las riendas de la Asamblea Nacional. En este caso, la primera vicepresidencia le corresponde a la Revolución Ciudadana. En ese sentido, también hay otros movimientos que se han podido observar en los últimos días. Uno de ellos es una consulta a la Procuraduría General del Estado, la cual consulta al respecto de si los legisladores que fueron candidatos provinciales o por circunscripciones al cambiarse a una candidatura nacional pueden volver a ser reelegidos. En este caso, el presidente de la Asamblea Nacional, si es que esta consulta es negativa, ya no podría terciar por en este caso la Asamblea Nacional, sino solo por la Presidencia de la República. En todo caso, todas estas maniobras jurídicas, políticas, tienen una lectura de fondo y es que las organizaciones políticas necesitan presentar candidaturas, necesitan tratar de conseguir un mínimo de votos para que no tengan tarjeta amarilla en el caso de elecciones nacionales, en el caso de elecciones generales. En ese sentido, pues todas las cartas se están moviendo últimamente y más aún se está decidiendo de manera, creo yo, bastante debatida las candidaturas del Partido Social Cristiano. 7:39 minutos. Abogado, para las elecciones, ya que estamos hablando de un año preelectoral, ya para el 2025 los ecuatorianos nuevamente iremos a las urnas. También habría un cambio, abogado, ya no serían 137 asambleístas, sino que el número aumenta. ¿Para qué? ¿Habrán cambios? ¿No habrán cambios? Abogado, ¿qué decir al respecto? Aquí nuestros amigos oyentes nos han llamado incluso. Ya, la asamblea debería desaparecer. ¿Para qué vamos a elegir más asambleístas? Abogado Roger Celi. Bueno, ese sentimiento desafortunadamente se ha impuesto en la cultura democrática ecuatoriana. Y con toda legitimidad, porque desafortunadamente las instituciones políticas no han respondido de la manera más adecuada a las necesidades de la ciudadanía. Como usted bien señala, la gente dice mejor ya no se pague o se gaste ese dinero en los legisladores y se destine a otro asunto de interés público. Y ahí, pues difícilmente una democracia va a poder madurar, va a poder desarrollarse sin un parlamento. El parlamento es necesario para que haya representación, para que haya debate, para que haya discusión. Yo creo que ese debate de lo cuantitativo, es decir, si son más o son menos, porque también hay intenciones de que sean menos a través de reformas y enmiendas a la Constitución, pero en este caso concreto eso no se ha logrado y lo que sí va a pasar, y es un hecho real, es que va a aumentar el número de legisladores a 151 en la elección de 2025. Se aumenta este número de legisladores, pero esto necesariamente no implica que mejore la calidad. Insisto, no se trata de números, no se trata de lo cuantitativo, porque si revisamos incluso las cifras,
Ecuador está en la media del promedio regional de legisladores por número de habitantes. No es que tiene un exceso de legisladores, tampoco son pocos. Es así que, por ejemplo, el presupuesto general del Estado destina menos del 1% a la función legislativa. Es decir, nuestra representación en el Parlamento ecuatoriano nos cuesta menos del 1% del presupuesto general del Estado. Y pues hay que ver lo cualitativo. Yo creo que es importante comenzar a revisar la calidad de las candidaturas en primer lugar. ¿Quiénes son los responsables de generar buenas candidaturas para que la gente pueda elegir a los mejores? En este caso son las organizaciones políticas. Pero en los últimos años hemos visto que las organizaciones políticas se han dedicado a todo menos a filtrar adecuadamente a sus candidatos. La tendencia a elegir candidatos sin criterios técnicos, sin criterios de formación, sin criterios de trayectoria política, de militancia, de ética, de probidad, ha generado que finalmente el desempeño de estos políticos no sea el más adecuado en la Asamblea Nacional. Y eso no es subjetivo, sino también es un hecho concreto. Casos de diezmos, casos de corrupción, no solo, no en este periodo, sino en periodos anteriores también. Casos de falta de calidad a la hora de presentar o tramitar leyes, fallas en el procedimiento parlamentario. Incluso en el periodo legislativo anterior en el que fue disuelto hubo un caso de violación que también tuvo pues su investigación en la justicia. Entonces, si es que las organizaciones políticas no logran filtrar adecuadamente a sus candidatos, por ejemplo, verificar si ha militado en la organización política, verificar si se ha formado en los espacios que ha ofrecido la organización política, si tiene al menos estudios mínimos en materia jurídica, si es que tiene conocimiento de cómo funciona la institucionalidad ecuatoriana. Muchas veces vemos a legisladores tratando de hacer cosas que no son de su competencia y eso nos hace pensar si realmente saben cómo funciona el cargo al que han aplicado en la candidatura. Entonces, si es que las organizaciones políticas no se fortalecen, pues difícilmente va a poder cambiar el resultado. Finalmente, siempre tratamos a los problemas del Ecuador como temas coyunturales, temas parche, como que las soluciones están a la vuelta de la esquina. Y desafortunadamente este país tiene problemas estructurales de fondo y sobre todo de diseño institucional. Hace rato les escuchaba que hablaban ustedes de la elección en Venezuela. En Venezuela, tal cual como en Ecuador, existe el poder electoral. Ojo que en otros países esto no existe. Lo que existe es un servicio electoral, una administración técnica de lo electoral. En países como Venezuela y Ecuador se ha constituido como un poder. Y en ese sentido, el diseño institucional venezolano da un resultado que ya lo hemos visto ayer, y el diseño institucional ecuatoriano también da un resultado similar, que son elecciones que no gozan de calidad, que no gozan de confianza y seguridad. 7:44. A medida que pasan los días, los meses, estamos próximos ya al febrero del 2025, tendremos elecciones presidenciales, asambleístas y parlamentarios andinos. Hay una disyuntiva, abogado, en el momento de que el presidente decida participar en las elecciones. Aquí entra este debate, no sé si debate o preocupación más claro para algunos, de que la señora vicepresidenta asuma las funciones como presidente de la República, así reza en la Constitución. ¿De qué manera el país, imaginémonos, abogado, sentido hipotético, en qué forma el país pudiera cambiar de rumbo asumiendo la presidencia de la República la señora vicepresidenta en estos momentos, también vinculada y siendo procesada por ahí por unos temas, abogado Roger Celi? Bueno, varios puntos ahí. El primero es que nuestra constitución está diseñada, en primer lugar, para que exista un vicepresidente o vicepresidenta. Ese es el diseño institucional ecuatoriano. El primer debate debería ser, ¿es útil, es funcional? ¿Se debe siempre tener un vicepresidente? ¿Esta figura ha mostrado algún resultado positivo en el país? Ojo, diseño institucional es una pregunta de fondo, que nadie se atreve a debatirla de forma muy seria.
por ejemplo, en el Parlamento, quién puede cambiar de alguna manera o proponer cambios a la Constitución. En segundo lugar, la respuesta es sí, evidentemente, si es que la vicepresidenta Verónica Abad asumiera el cargo temporalmente, podría hacer cambios fundamentales a lo que se ha diseñado en este corto periodo de gobierno de Daniel Noboa, tanto en cambios en el gabinete ministerial cuanto en materia de decretos. No sé si es que habrá tal vez gobernabilidad en el caso de que la señora Abad asuma la presidencia con el legislativo. Si es que hubiese un acuerdo político de mayorías, al menos 70 votos entre el legislativo y ejecutivo, de forma bastante rápida podría cambiar las reglas del juego de algunas medidas que se han tomado. Por ejemplo, del IVA, que se ha mostrado en innumerables ocasiones que es una de los puntos en debate entre dos posiciones políticas. Y en ese sentido, pues la vicepresidencia también deberá ser encargada para que sea ejercida. Posiblemente la Asamblea Nacional también deba designar a alguien. Y en ese sentido, pues deberemos ver cómo se reconfiguran las fuerzas políticas en el Ecuador. Muchos analistas dicen que el Ecuador es un país de minutos, en donde en 1 o 2 minutos las cosas cambian, y creo que este cambio fundamental que se podría dar en los próximos meses, debido a que el presidente Noboa no ha logrado, ni por los mecanismos legales, ni por los mecanismos políticos, hacer a un lado a la vicepresidenta de la República, y pues tendrá que afrontar de manera tal vez política un posible, digamos, escenario distinto a lo que se viene pensando para una posible reelección en 2025. Entonces, más allá de lo político y lo jurídico, que ya lo hemos leído, es importante pensar en cuáles están siendo las necesidades urgentes de la ciudadanía que no están siendo atendidas adecuadamente. Creo que los últimos meses, especialmente en este periodo preelectoral, se nota una discusión meramente política y electoral en la mayoría de las instituciones del Estado, en la legislatura, en el Ejecutivo, incluso en la función de transparencia y control social. Pero temas tan urgentes como la economía creo que están siendo desatendidos. La Asamblea Nacional, por ejemplo, tiene proyectos de ley ya en las comisiones de régimen económico, en la Comisión de Desarrollo Económico, los cuales tienen que ver con temas económicos y que desafortunadamente ya han pasado varios meses desde que se presentaron esos proyectos de ley, y estos no cuentan con informes para primer debate, que es algo mínimo que deben hacer las comisiones. Lo propio el Ejecutivo. La Asamblea Nacional también ha aprobado normativas en materia de economía, de promoción del emprendimiento, de generación de empleo, entre otras, incluso en materia energética, y desafortunadamente en la política pública no se está viendo que hay una implementación priorizada de lo que está sucediendo en la economía ecuatoriana. Muestra de ello son los indicadores económicos del país. El propio Banco Central ha señalado que el Ecuador está aparentemente saliendo de una recesión económica, o quizá está en plena recesión económica, pero esos temas no están siendo atendidos. Y el llamado de atención también a la política es que solo lo electoral, solo la política, la pugna de poderes, el debate y la reconfiguración de fuerzas políticas, no solo eso es lo importante es que se atiendan a las necesidades de la ciudadanía, economía y seguridad fundamentalmente en la actualidad. 7:50. Abogado Roger Celi, ¿cómo se cataloga la función de la Asamblea Nacional en este primer semestre del 2024? ¿Ha hecho trabajo, no ha hecho trabajo? Porque como ya lo indicamos hace unos minutos y usted también lo indicaba, que la ciudadanía siente desconfianza en la Asamblea Nacional por todo lo que ha pasado, y también hay la teoría de que la Asamblea no trabaja. Yo creo que es eso una teoría, porque si nosotros revisamos las cifras con anteriores periodos legislativos, es básicamente un trabajo en promedio. Cada año, más o menos, la legislatura aprueba entre 20 y 25 leyes. Es algo que ya ha cumplido esta Asamblea Nacional. Ha aprobado 25 leyes, ha presentado más de 200 proyectos de ley. Muchas leyes han sido relevantes. Se han aprobado normativas en materia de salud mental, riesgo, violencias, educación, gobiernos autónomos descentralizados, las normativas urgentes que envió el propio presidente de la República en materia de turismo. Se aprobó el paquete de reformas para operativizar la consulta popular en materia de lavado de activos, entre otros. Hay temas, por supuesto, pendientes que quedan, pues,
de ser necesarios de debatir, por ejemplo, de minería, de anticorrupción, el propio debate del Código del Trabajo, que parece que es algo que no se va a topar en algunos años, entre otras normativas que son necesarias para el país. Pero, ¿cuál es la pregunta de fondo? Este número, desde mi punto de vista, en promedio de normativas que ha aprobado la Asamblea Nacional, más de 20, han resultado en cambios positivos para la calidad de vida de la ciudadanía. La Asamblea Nacional está fiscalizando que se aprueben políticas públicas para operativizar estas leyes, que se asignan los recursos públicos para que estas leyes funcionen. Creo que ahí pasamos un poco de lo cuantitativo a lo cualitativo. Sobre todo si estas leyes son aplicables, si es que el gobierno nacional va a hacer caso de ellas, va a comenzar a generar política pública. Porque finalmente la Asamblea Nacional tiene un rol que es en estos momentos mucho más relevante que el rol de legislar, que es el rol de fiscalizar, de que las instituciones públicas, no solo del Ejecutivo, sino de otras funciones del Estado, apliquen adecuadamente la norma y ésta tenga un efecto positivo en la sociedad. Creo que ese punto, esa patita, como se le dice, a la función o funciones que cumple la Asamblea Nacional es lo que le falta fortalecer. La legislatura de los últimos años, no solo de este periodo, se caracteriza por tener una fiscalización bastante orientada a los intereses partidistas que son diferentes posiblemente a los intereses públicos, a los intereses de la sociedad. La fiscalización, por principio, debería estar orientada a lograr mejorar los indicadores económicos, de seguridad, de salud, de educación, pero desafortunadamente hemos visto que la fiscalización de la legislatura se ha basado en temas meramente partidistas, en donde se busca, pues, fiscalizar autoridades con un tinte más político partidista que un tinte de interés público. Entonces, para concluir, la gestión de la Asamblea Nacional cuantitativamente es positiva, pero cualitativamente genera muchas dudas. Esa es la evaluación que se puede hacer de los últimos meses de la legislatura. Perfecto. Muchísimas gracias, abogado Roger Celi, por estar junto a nosotros en esta primera emisión, quienes lo observaron y quienes también lo escucharon. Excelente día y semana, abogado Roger Celi. Muy buenos días, una excelente semana también para ustedes. Un abrazo. 7 de la mañana.